Comienza Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Bienvenidos un día más a nuestro programa Maestro, enséñanos a orar, donde queremos aprender juntos a hablar con Dios, a estar con Él y así experimentar su amor y su misericordia por nosotros. Juntos miramos a Jesús nuestro Maestro y le pedimos que de la mano de la Iglesia nos enseñe a rezar. Comenzamos, como cada día, resumiendo el contenido de nuestro programa de hoy. En la primera parte seguiremos comentando los puntos del Catecismo de la Iglesia Católica que hablan sobre la oración. Concretamente vamos a seguir hablando de la oración de contemplación, de la cual dice el Catecismo que es la expresión más sencilla del misterio de la oración. En la segunda parte comenzamos hoy una nueva sección. Después de terminar el recorrido por los salmos comentados por el Papa San Juan Pablo II, hoy vamos a comenzar esta sección titulada Aprender a rezar con el Papa Francisco, en la cual queremos ir comentando las catequesis del Papa Francisco sobre la oración en las audiencias de los miércoles. En su primera catequesis, el Papa nos presentará hoy la oración como un grito que sale del corazón de los que creen y confían en Dios. Por último, en la sección Grandes Orantes, escucharemos una nueva carta del Padre Caffarel, que nos invita a practicar el silencio interior, de manera que podamos descubrir al Dios que habita dentro de nosotros. Y comenzamos también invocando al Espíritu Santo para que guíe nuestro programa, el que es el guía de toda oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón para que nos dispongamos a recibir las gracias que quieres derramar sobre nosotros en este programa. Que sepamos acoger con humildad y sencillez el don de la contemplación. Que aprendamos a ser perseverantes en nuestras súplicas y que nos enseñes a hacer silencio interior para encontrarte en nuestro corazón. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La oración en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pues seguimos comentando los puntos del Catecismo que hablan de la oración en la cuarta parte del Catecismo. Estamos comentando un artículo que habla de las expresiones de la oración, oración vocal, meditación y contemplación. Pues bien, continuamos comentando los puntos que hablan de la oración de contemplación. Escuchamos hoy y comentamos el punto 2713. Así, la oración contemplativa es la expresión más sencilla del misterio de la oración. Es un don, una gracia. No puede ser acogida más que en la humildad y en la pobreza. La oración contemplativa es una relación de alianza establecida por Dios en el fondo de nuestro ser. Es comunión. En ella la Santísima Trinidad conforma al hombre, imagen de Dios, a su semejanza. Bueno, un punto breve, pero muy enjundioso. Lo primero, para que no pensemos nunca que la oración de
contemplación es algo demasiado elevado para mí, que podemos pensar que eso es para los grandes místicos, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. No, todo lo contrario. Dice el Catecismo que la contemplación es la expresión más sencilla, la más sencilla del misterio de la oración. Y es que fijaros, si vamos dejando que Dios vaya conduciendo nuestra vida, que Él vaya llevando nuestra oración, al final nos damos cuenta de que todo se unifica, de que las cosas de Dios no son tan complicadas, que lo más perfecto termina por ser lo más sencillo, que no es la vida cristiana, no es algo muy elaborado o muy complicado. Y en ese sentido, fijaros, es buena señal de ir avanzando en la vida espiritual, crecer en la sencillez. Si en nuestra vida cristiana o en la vida de oración vemos todo muy complicado, difícil, vemos contradicciones, es que nuestra oración todavía está incipiente. Pero si vamos teniendo la sensación de que pues toda mi actividad ya esté con la familia, en el trabajo, rezando en la iglesia, y todo nos parece sencillo, que se trata sobre todo pues de vivir con humildad, de que se trata simplemente de vivir amando intensamente, de dejarse en todo momento amar por Dios e intentar corresponderle, pues cuando vivimos así, esta manera de vivir así sencilla es fruto de una oración contemplativa bien hecha. Porque al final en nuestra vida nos damos cuenta de que lo más sublime es lo más sencillo. Nos ocurre, ¿verdad?, en la oración lo mismo que se dice también de la vida cristiana. Se dice que en la vida cristiana, cuando conocemos a Dios, pues Dios nos implica. Al implicarnos nos complica, pero al final nos simplifica. Bueno, pues esto ocurre también en la oración. Dios me pide que me implique. Al implicarme en la oración, esto me complica, pero al final mi vida y mi oración me simplifica. Efectivamente, fijaros, parece que implicarme en una vida de oración, recibir esta llamada que nos hace el Señor a una oración, y una oración esta contemplativa, detenida, dejándolo todo para estar con el Señor, pues eso parece que nos complica la vida, porque tengo que sacar tiempos para dedicarme a Dios, con el poco tiempo que tenemos en general todos. Vemos a veces también la oposición o la incomprensión de muchas personas a nuestro alrededor que nos van a llamar beatos, que nos van a decir, hoy otra vez a rezar, es que te pasas el día rezando. O vamos a tener también la tentación de otras actividades que me atraen y que me tientan para no hacer oración. Pues veis, parece que el implicarme en la vida de oración parece que me complica la vida. Pero cuando al final venzo todo esto y comienzo una oración contemplativa hecha con regularidad, diariamente, ¿no? Pues entonces todos los aspectos de mi vida se simplifican, todo se unifica en torno a Dios y en torno a esa oración. Bien, por eso dice el Catecismo, un poco más en la siguiente frase, que la oración contemplativa es un don de Dios, que es una gracia. Y esta gracia de Dios es lo que hace que lo que en teoría podía parecerme complejo, al final sea algo sencillo. Claro, eso sí, no quiere decir que no tenga yo que implicarme en la oración con todas mis capacidades, con todo mi ser, poniendo todo lo que sea de mi parte. Pero al final soy consciente de que esta oración contemplativa la recibo como don. No sé si recordáis una parábola del Evangelio, la parábola de los jornaleros contratados para trabajar en la viña. No la voy a leer, pero la tenéis en el capítulo 20 de San Mateo, versículos 1 al 16. Ahí habla esta parábola de un empresario que salió a contratar jornaleros a primera hora de la mañana, a mediodía, a media tarde y a la última hora. Y luego a todos les pagó lo mismo, a los que habían estado una hora y a los que habían estado todo el día.
Claro, esta parábola muchas veces le he oído yo decir a la gente que le parece un poco injusta, que a todos los trabajadores se les pague por igual, los que han trabajado todo el día y los que han trabajado una hora. Pero lo que se está subrayando en esta parábola es la gratuidad del don de Dios, para que seamos conscientes de que al final todo es gracia y regalo de Dios. Como dice un precioso himno de vísperas, al llegar la tarde nos lo das de balde, que a jornal de gloria no hay trabajo grande. Es decir, el don, el salario que se nos da, pues no nos merecemos ni con 1 hora, ni con 8, ni con 12 de trabajo. Al final es un don gratuito de Dios. Fijaros, Santo Tomás de Aquino, este gran teólogo de la Iglesia del siglo XIII, pues uno de los más grandes teólogos de la Iglesia, que escribió la Suma Teológica, que es seguramente la mayor reflexión que se ha hecho sobre el misterio de la fe en conjunto. Pues Santo Tomás de Aquino, en un momento determinado, tuvo una experiencia mística de lo que es el amor de Dios y de la gratuidad del amor de Dios. Y cuando tuvo esta experiencia, le pareció algo tan grande que todo lo demás le pareció superfluo. Fijaros que hasta dicen que quiso quemar la Suma Teológica, como diciendo, bueno, Dios es mucho más que todo esto. Bueno, gracias a Dios se lo impidieron, y ahí tenemos la Suma Teológica en la que se han basado pues tantos tratados de teología durante tantos siglos y que tanto bien sigue haciendo hoy a la Iglesia. Bien, pero este impulso, ¿verdad?, de Santo Tomás brota de la conciencia de la gratuidad del don de Dios. Y esto es lo que tiene que darse en nosotros también. Es decir, después de que yo pues me he esforzado por mejorar mi vida de oración, después de hacer unos cursos de oración o escuchar este programa que me puede ayudar a crecer en mi vida de oración, todo eso está bien, No es que no haya que hacerlo, hay que formarse y hay que conocer y hay que leer estas catequesis que vamos a leer ahora del Papa Francisco o de otros autores sobre la oración. Bien, todo eso está bien, pero al final Dios simplifica toda nuestra vida en la oración de contemplación. Bien, pero fijaros, dice el Catecismo después que para que esto sea posible, la oración contemplativa tiene que ser acogida en la humildad y en la pobreza. Humildad sí, para reconocer lo que decíamos, que todo es don de Dios, que yo no lo merezco, que si Dios me ha dado este rato de contemplación, de experimentar su presencia en la oración, yo no merezco nada, es puro don de Dios. Y pobreza también, pobreza para que mi corazón no esté apegado a otras cosas o otras personas que no son Dios. Que seamos conscientes de que Dios es nuestra única riqueza. Si nuestro corazón está en otros bienes o en otras personas, entonces no sale, no resulta fructuosa esa oración de contemplación. Bueno, y dice después el Catecismo que la oración contemplativa es una relación de alianza establecida por Dios. Y para explicar esto ofrece un breve texto del profeta Jeremías que escuchamos. Jeremías 31:33. Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bien, pues podemos decir que la oración de contemplación es una alianza con Dios, como esta alianza que hablaba aquí el profeta Jeremías, con una ley inscrita en nuestro interior, en nuestro corazón. Dios es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Y por eso en la oración de contemplación le entregamos a Dios todo lo nuestro y recibimos de Él todo lo que nos quiere dar. La oración de contemplación, de alguna manera, es decirle a Dios, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Como ocurre, ¿verdad?, en el matrimonio, en la alianza matrimonial, ya no hay tuyo ni mío. Ese es el significado en este gesto tan bonito de entregarse las arras los recién casados. Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. Pues esto que hace el matrimonio
también lo hace la oración al realizar esta alianza con Dios. La oración contemplativa sería acoger plenamente el amor de Dios, fiarme plenamente de su voluntad. Esta es la alianza. Bueno, y termina este punto diciendo que la oración de contemplación es comunión. Pues en la oración de contemplación la Santísima Trinidad nos va uniendo con ella, nos vamos uniendo a Dios. Con la oración contemplativa nos vamos haciendo cada vez más imagen y semejanza de Dios. Nosotros, en ese sentido que ya éramos imagen, nos vamos asemejando a Dios. De tal manera que por la oración contemplativa lo que ocurre en nuestra vida es que poco a poco nos vamos pareciendo a Dios. Se nos van contagiando las formas de pensar de Dios, las actitudes que brotan de su amor, sus mismos sentimientos, sus reacciones. Y así vemos, por ejemplo, que cuando tenemos oración de contemplación, ya digo, no un día, ¿no?, sino que esta es una tarea de una continuidad, de una perseverancia, pues vamos descubriendo que tenemos reacciones de misericordia con quien antes nos costaba tener esa misericordia, que vamos viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, vamos teniendo la mente de Dios, y esta mente de Dios nos capacita para ver en cualquier persona un hijo de Dios, un hermano, y tenemos entonces la óptica de Dios. Y le he dicho yo muchas veces a las personas que inician vida de oración, les digo esto: mira, si tú empiezas a tener, si no se puede más, por lo menos 15 minutos de oración de lección divina, ¿no?, que sabéis que dentro de la lección divina un punto fundamental es la oración de contemplación. Si tú tienes todos los días, pero todos, bueno, hombre, siempre puede haber algún día que sea imposible, que surja algo, pero como tónica general, todos los días del año, oración de lección divina, oración de contemplación, después de un año o dos, te vas dando cuenta de que ves la vida de otra manera, de que ves a las personas de otra manera y los problemas de otra manera. Empezamos a verlos desde Dios, no desde nosotros, porque vamos teniendo la mente de Dios, nos vamos conformando con las personas de la Santísima Trinidad. Y esto nos ayuda a ver las realidades de una forma nueva. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí que alguna persona te dice: oye, tal, es que esto, tal, es que no entiendo esto, ¿por qué tal? Y entonces tú le explicas: no, mira, pero esto es por esto, por esto. Y claro, te dice la gente: claro, es que si lo miras desde ese punto de vista, claro, lo miro desde el punto de vista de Dios. Los cristianos tenemos que ver todas las cosas y todas las realidades, las alegrías y las penas y las personas, desde la óptica de Dios. Pues esta capacidad de ver las cosas desde Dios nos la da la oración de contemplación. En ese sentido, podemos decir que la contemplación es como ponernos a remojo en Dios. Y esto hace, veis, que nos vayamos pareciendo a Dios, ¿eh? Como ese paño puesto en remojo, que coge esa humedad que luego pues coge un montón de agua, ¿verdad? Pues así nosotros nos vamos empapando en Dios. Porque fijaros, eso sí, la oración contemplativa no es solo sentarme y ver, ¿eh?, como el que contempla un paisaje o como el que está delante de la televisión viendo la televisión. No. La oración contemplativa es sentarme e ir cambiando al contemplar a Dios, al dejarme amar por Dios. Y al dejarme amar por Él voy cambiando y me voy asemejando a aquel que estoy contemplando. Una imagen que se ha puesto muchas veces, ¿verdad?, que es como ponerse al sol. No tengo que hacer nada, solo estar al sol. Al sol, fijaros esto cuando se hace en el sagrario o delante del Señor en la custodia, ¿no? Pues al sol de la Eucaristía. Pues igual que cuando uno se pone al sol sin hacer nada, se va poniendo moreno, pues también nosotros al sol de Dios en la oración de contemplación nos vamos transformando, vamos cambiando, vamos haciéndonos cada vez más semejanza de Dios. Tenemos un momento de reflexión, vamos a hacerlo hoy ahora que estamos en este tiempo pascual con un canto de aleluya.
juntos su nombre. Aleluya. 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 Begira jaularieta gaituko zarete, zuen aurpegia ez da lotxaz gorrituko. Aleluya. 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 Un pobre clamó y el Señor le escuchó, lo salvó de todos sus peligros. Aleluya. 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 Están escuchando Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Aprender a orar con el Papa Francisco. Comenzamos hoy esta nueva sección después de que hemos ido viendo largamente los comentarios con las catequesis de San Juan Pablo II de todos los salmos que rezamos en la oración de laudes. Pues empezamos hoy estas 38 catequesis que dirigió el Papa Francisco sobre la oración. Empezó en el año 2020 y terminó en el año 2021, prácticamente un año largo, estas 38 catequesis sobre la oración. Pues las iremos comentando de una en una, programa a programa, no tenemos prisa. La primera se titula así, El misterio de la oración, y dice así el Papa Francisco. Por cierto, si queréis vosotros buscar esta catequesis, es del miércoles 6 de mayo del año 2020. Dice el Papa. Hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis sobre el tema de la oración. La oración es el aliento de la fe es su expresión más adecuada, como un grito que sale del corazón de los que creen y se confían a Dios. Bueno, pues nada, aquí en 4 líneas ya dice 2 cosas muy potentes. Primero, que la oración es el aliento de la fe. Por eso vais a ver cómo en esta catequesis se conjugan muy bien fe y oración. La oración, dice, es el aliento de la fe, la expresión más adecuada de la fe. Y luego da esta definición preciosa, ¿no? La oración es como un grito que sale del corazón de los que creen y se confían a Dios. Bueno, no sé si, claro, ya fue cuando empezábamos este programa dirigido por mi maestro Enséñanos a orar, pues en el primer punto del catecismo que habla de la oración, que es el punto 2558, ahí leíamos una definición de Santa Teresita del Niño Jesús que decía: para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Pues como veis, el Papa Francisco retoma aquí esta idea de Santa Teresita, un grito de reconocimiento y de amor, un grito que sale del corazón, un impulso del corazón, decía Santa Teresita del Niño Jesús. Y continúa el Papa, dice, pensemos en la historia de Bartimeo, un personaje del Evangelio, y os lo confieso, para mí, el más simpático de todos, dice el Papa Francisco. Bueno, vamos a escuchar este episodio de Bartimeo, el ciego Bartimeo y su curación, que lo tenéis en el capítulo 10 de San Marcos, versículos 46 al 52. Escuchemos. Marcos 10, 46 al 52. Y llegan a Jericó, y al salir de él con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David,
ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le contestó, Rabuni, que recobre la vista. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Bueno, pues hasta aquí este episodio de la curación del ciego Bartimeo. Dice el Papa, Bartimeo era ciego y bueno, ya vais a ver que esta primera parte de la catequesis es una especie de lección divina, un comentario de este pasaje de la Escritura para sacar luego las conclusiones para la oración de lo que dice este pasaje. Dice, Bartimeo era ciego y se sentaba a mendigar al borde del camino en las afueras de su ciudad, Jericó. No es un personaje anónimo, tiene un rostro, un nombre, Bartimeo, es decir, hijo de Timeo. El Bar es siempre hijo de Bartimeo. Un día oye que Jesús pasaría por allí. Efectivamente, Jericó era un cruce de caminos de personas, continuamente atravesada por peregrinos y mercaderes. Entonces Bartimeo se pone a la espera. Hará todo lo posible para encontrar a Jesús. Mucha gente hacía lo mismo. Recordemos a Zaqueo, que se subió a un árbol. Muchos querían ver a Jesús, él también. Bueno, pues efectivamente estamos en la ciudad de Jericó, que según nos dijo el guía cuando estuvimos en Tierra Santa, es la ciudad más antigua que existe, que haya estado desde, si son 5.000 años, siempre habitada hasta ahora, porque hay restos arqueológicos de ciudades más antiguas, pero no que permanezcan hoy todavía habitadas. Jericó, junto al Mar Muerto, en la depresión del Jordán. Yo recuerdo cuando he estado allí en Tierra Santa, el tremendo calor, ¿verdad? Bueno, pues allí también se encuentra Jesús con Zaqueo, cuando se sube a un árbol. Y allí también está esta ciudad de tránsito de tantos peregrinos y mercaderes. Allí está nuestro amigo Bartimeo ciego. Este hombre entra, pues, en los evangelios como una voz que grita a pleno pulmón, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. No ve, no sabe si Jesús está cerca o lejos, pero lo siente, lo percibe por la multitud que en un momento dado aumenta y se avecina. Pero él está completamente solo y a nadie le importa. ¿Y qué hace Bartimeo? Grita y sigue gritando. Utiliza la única arma que tiene, su voz, empieza a gritar. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Y sigue así, gritando. Este es el grito de Bartimeo, ¿verdad? Él, no, dice el Papa, no puede ver, pero percibe esa presencia de Jesús, de la multitud, y esa herramienta sí la tiene, la voz, y grita. Sus gritos repetidos molestan, no resultan educados, y muchos le reprenden, le dicen que se calle. Pero sé educado, no hagas eso. Pero Bartimeo no se calla. Al contrario, grita todavía más fuerte. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Esa testarudez tan hermosa de los que buscan una gracia y llaman a la puerta del corazón de Dios. Preciosa esta imagen, la testarudez, diríamos la perseverancia de Bartimeo, perseverancia en la llamada, en esa llamada al corazón de Dios. Esa frase, Hijo de David, es muy importante, significa el Mesías, confiesa al Mesías. Es una profesión de fe que sale de la boca de ese hombre despreciado por todos. Efectivamente, le decían que no molestara, que se callara. Pero llama a Jesús Hijo de David, está reconociendo su mesianismo. Y Jesús escucha su grito. La plegaria de Bartimeo toca su corazón, el corazón de Dios, y las puertas de la salvación se abren para él. Jesús lo manda a llamar. Él se levanta de un brinco y los que antes le decían que se callara, ahora lo conducen al Maestro. ¿Cómo ha cambiado la actitud? Primero cállate, no molestes, ahora que Jesús lo llama, sí, lo conducen hasta Jesús. Jesús le habla, le pide que exprese su deseo. Esto es importante. Y entonces el grito se convierte en una petición. Efectivamente, ¿veis? Jesús le pregunta,
¿qué quieres que te haga? Primero Jesús le pregunta a él, le habla, le pide que exprese aquello que lleva en su corazón. Y el hombre contesta, que recobre la vista. Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Le reconoce a ese hombre pobre, inerme y despreciado todo el poder de su fe que atrae la misericordia y el poder de Dios. Fijaros, ¿no? Sí, un hombre pues pobre, pidiendo allí porque era ciego y no podía ganarse la vida, despreciado por muchos por su ceguera, pero con una gran fe. Y esta fe de Bartimeo es lo que toca el corazón de Jesús y el poder para curarlo. La fe es tener las dos manos levantadas, una voz que clama para implorar el don de la salvación. ¿Veis? Relaciona muy bien aquí el Papa Francisco fe y oración. La fe se hace petición para implorar el don de la salvación. El catecismo afirma que la humildad es la base de la oración. Es el punto 2559, que ya digo es el de los primeros puntos que comentamos pues en los primeros programas que dirigí yo. La oración nace de la tierra, del humus. Humus significa tierra, del que deriva humilde, humildad. Viene de nuestro estado de precariedad, de nuestra constante sed de Dios. Y de nuevo hace referencia a otros dos números del Catecismo, 2560 y 2561. Veis que el Papa aquí en esta primera catequesis está haciendo referencia también a los primeros puntos del Catecismo que hablan sobre la oración cristiana, desde 2558 al 2561, que son como una introducción a toda la cuarta parte que habla de la oración. Entonces, veis, la oración nace de la humildad. El soberbio no reza. Y si reza, reza mal. Solo el que es humilde, el que se sabe necesitado, es el que dirige su oración a Dios. Bueno, y ahora después de esta lección divina, pues aplica a la oración lo que ha ido diciendo, también desde la fe, y habla primero de la fe, dice. La fe, como hemos visto en Bartimeo, es un grito. La no fe es sofocar ese grito. Esa actitud que tenía la gente para que se callara no era gente de fe, en cambio él sí. Es decir, aquellos hombres que le pedían que se callara no tenía fe. Era como decirle, pero si lo tuyo no tiene remedio, pero si Jesús no puede hacer nada contigo, ¿no? Sin embargo, aquel hombre tenía fe. Sofocar ese grito es una especie de ley del silencio. Tremendo, ¿no? Imponer el silencio, no se puede sofocar el grito de la fe. La fe es una protesta contra una condición dolorosa de la cual no entendemos la razón. La no fe es limitarse a sufrir una situación a la cual nos hemos adaptado. La fe es la esperanza de ser salvado. La no fe es acostumbrarse al mal que nos oprime y seguir así. Muy interesante, porque esto que dice el Papa de la fe, podemos decirlo igual de la oración. Podríamos decir, la oración es una protesta contra una condición dolorosa de la cual no entendemos la razón. Y le pedimos a Dios, o que nos lo explique, o que nos saque de esa situación, o que nos ayude a aceptarla. La no fe, la no oración, es limitarse a sufrir una situación a la cual no nos hemos adaptado. Y hay muchos que sufren situaciones, pero como diciendo, pues no hay más remedio y de aquí no se puede salir, y no se dirigen a Dios. Seguimos parafraseando al Papa, donde dice la fe, cambiamos. La oración es la esperanza de ser salvado, claro. La oración brota de la esperanza de que Dios me escuche y me salva. La no fe es acostumbrarse al mal que nos oprime y seguir así. Luego, ¿veis? El cristianismo no es resignación. Me ha tocado esto y tengo que seguir en esta situación. No. La fe cristiana y la oración cristiana nos invita a gritar, a levantar nuestro corazón, a pedirle a Dios que nos saque de esa situación. Dice el Papa, queridos hermanos y hermanas, empezamos esta serie de catequesis con el grito de Bartimeo, porque quizás en una figura como la suya ya está escrito todo. Bartimeo es un hombre perseverante. Alrededor de él había gente que explicaba que implorar era inútil, que era un vocear sin respuesta, que era ruido que molestaba y basta, que por favor dejase de gritar. Pero él no se quedó callado y al final consiguió lo que quería. ¿Veis?
Esto es lo que ocurre alrededor de Bartimeo y que nos puede ocurrir a nosotros. ¿De qué sirve rezar?, nos puede decir la gente. Es inútil, no sirve para nada rezar si Dios no nos escucha o no existe o no nos hace caso. No, pero el ciego Bartimeo insiste y al final consigue lo que quiere. Más fuerte que cualquier argumento en contra, en el corazón de un hombre hay una voz que invoca. Todos tenemos esta voz dentro. Una voz que brota espontáneamente, sin que nadie la manda. Una voz que se interroga sobre el sentido de nuestro camino aquí abajo, especialmente cuando nos encontramos en la oscuridad. Jesús, ten compasión de mí. Jesús, ten compasión de mí. Hermosa oración esta, dice el Papa. Pues sí, efectivamente, en el hombre hay una voz dentro de nosotros, bueno, que a veces, ¿verdad?, pues en ciertas situaciones de disfrutar, de acallar esa voz para que nos salga, pueden estar ahí, pero especialmente, dice, cuando nos encontramos en la oscuridad, cuando viene el sufrimiento, cuando somos despojados de las cosas que nos entretienen, entonces brota este grito: Jesús, ten compasión de mí. Y termina el Papa diciendo: ¿pero acaso estas palabras no están esculpidas en la creación entera? Todo invoca y suplica para que el misterio de la misericordia encuentre su cumplimiento definitivo. Esta es la oración, dice el Papa, de la creación entera. No solo lo rezan los cristianos, comparten el grito de la oración con todos los hombres y las mujeres. Pero el horizonte todavía puede ampliarse. Pablo dice que toda la creación gime y sufre los dolores de parto. Es un texto precioso de la carta a los romanos. Toda la creación, podríamos decir, que está elevando este grito, este gemido a Dios, hasta que se vea consumado el reino de Dios. Los artistas se hacen a menudo intérpretes de este grito silencioso de la creación, que pulsa en toda criatura y emerge sobre todo en el corazón del hombre. Es decir, en todas las escrituras hay como este grito. Recordemos estos cánticos como el himno de San Francisco de Asís, que invita a alabar y a bendecir al Señor a todas sus criaturas, no solo los seres vivos, también los inanimados. El cántico de los 3 jóvenes en el horno: criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. O sea que toda la creación. Dice, pero emerge sobre todo este grito del corazón del hombre, porque el hombre es un mendigo de Dios. Dice que es una frase de San Agustín. También aparece aquí esta frase en el Catecismo, en el punto 2559. Dice el Papa: hermosa definición del hombre, mendigo de Dios. Pues efectivamente, la oración brota del reconocimiento de que somos mendigos de Dios, de que necesitamos de Dios, de que sin Él no podemos nada. Orar con grandes orantes. Pues continuamos escuchando estas cartas del padre Cafarel, el fundador del movimiento de espiritualidad matrimonial Equipos de Nuestra Señora, titulado así: En presencia de Dios, 100 cartas sobre la oración. Vamos a leer una muy bonita carta que habla sobre el silencio en la oración. Dice: ¿por qué cansarte en perseguir a Dios como si Él estuviese fuera de ti? Está dentro de ti, y en ese dentro te llama, te espera. Es ahí donde se dejará encontrar cuando considere que es el momento. Es decir, no tenemos que buscar a Dios fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Esto lo experimentó también San Agustín, cuando dice: yo por fuera te buscaba y me afanaba en todas las cosas, y tú estabas dentro de mí. Dice, para hacerles comprender a sus hijos esta gran realidad, las madres hindúes cuentan la leyenda del cervatillo. Y refiere aquí el padre Cafarel, como veis, una leyenda hindú que nos hace entender esto. Dice así: una vez, ya hace muchos años, un cervatillo almizclero de las montañas estaba obsesionado husmeando en el aire el perfume del almizcle. Se puso a correr
de jungla en jungla buscándolo. El pobre animal renunció a la comida, a la bebida, al sueño. No sabía de dónde venía aquel soplo de almizcle, pero se sintió obligado a husmearlo a través de barrancos, bosques y colinas, hasta que finalmente, hambriento, abrumado, agotado y marchando al azar, se resbaló de lo alto de una roca y cayó mortalmente herido de cuerpo y de alma. En un último gesto antes de morir, sintió piedad por sí mismo y se lamió el pecho. Y resulta que su bolsa de almizcle se había desgarrado al caer en la roca y su perfume se había desparramado. Jadeando profundamente intentó respirar el perfume, pero era demasiado tarde. Oh hijo amado, no busques fuera el perfume de Dios, perecerás en la jungla de la vida. Busca más bien en tu alma y verás cómo Él está allí. Bueno, pues una parábola, por lo que dice aquí el padre Caffarel, de origen hindú, muy bonita y muy expresiva. No busquemos el perfume de Dios fuera, sino en nosotros donde habita Dios. Bueno, pues continuará así el padre Caffarel diciendo: ese Dios que está dentro de ti no es un Dios silencioso, habla, pero para escucharlo hay que hacer silencio. Por tanto, a Dios lo tenemos dentro de nosotros y ahí nos habla, pero para escucharle hay que hacer silencio. Cita aquí a San Juan de la Cruz: el Padre ha dicho una palabra y es su Hijo. La ha dicho en un silencio eterno y es en ese silencio donde el alma la escucha. Escuchamos a Dios en el silencio. Claro, dice el padre Caffarel, hacer silencio es difícil en nuestro mundo horriblemente ruidoso. No hablo solo de los ruidos sensibles, sino también de todos los acontecimientos, noticias sensacionalistas, amenazas variadas que la publicidad, esa bruja de los tiempos modernos, viene a gritar a los cuatro vientos o a susurrar en nuestros oídos. Es verdad. Muchas voces, muchas palabras, no digamos ahora en la era de Internet y de las redes sociales. Todo esto viene a interferir con nuestros sentidos, nuestra imaginación, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Todo esto se agita en nuestro interior como una loca zarabanda y perturba nuestra oración. Pero termina: sin embargo, el silencio interior es posible. ¿Y cómo? Dice, para conseguirlo hay que adiestrarse en él con paciencia y dulzura. Los medios violentos nunca han sido adecuados para conseguir la pacificación, porque de lo que se trata es de pacificar todas nuestras facultades, para que estén disponibles a Dios, inmóviles, a la escucha. Total nada, ¿no? Dirá alguno. Pacificar la mente, la voluntad, la imaginación, para que estén a la escucha, disponibles a Dios. Pero no hay que hacerlo con violencia, con dulzura, con paciencia. A la escucha, dice, este último término, la escucha, evota una cierta calidad de silencio, lo que se llama recogimiento, que es una atención despierta, dispuesta a percibir la voz interior. Esta es la actitud de escucha. Y cita aquí a Paul Claudel, dice, muchos sabios nos habían dicho que es suficiente escuchar para oír, y es verdad. Pero en este caso no es con nuestro aparato auditivo, ni siquiera con nuestra inteligencia aguzada, como nos ponemos al acecho. Es con todo nuestro ser como escuchamos existir al ser. Por tanto, ¿veis? No basta el silencio exterior, que ayuda, ¿no? Porque sobre todo no es el oído externo, el aparato auditivo, el que nos tiene que ayudar a escuchar, ni siquiera nuestra inteligencia, sino todo nuestro ser tiene que ponerse a la escucha. Dice, sin duda me dirás una vez más que desesperas de poder conseguir el silencio interior, ese recogimiento sagrado. Es verdad que solo con tus esfuerzos no es suficiente, tiene que intervenir la gracia divina. Bueno, claro, uno dice, bueno, ¿cómo se consigue esto? Pues no con nuestras fuerzas, es gracia que tenemos que pedirle a Dios alcanzar este silencio interior. Pero ¿cómo podría Dios rehusar esta gracia? Es decir, sí, es verdad, sí, esto solo Dios nos puede dar la gracia de hacer silencio, pero Dios nos va a negar esa gracia.
Él desea ardientemente que el silencio se instaure en tu alma, a fin de que sea posible el diálogo entre el Padre y su Hijo. Ten confianza, persevera en la oración y Cristo apaciguará y reunirá tus facultades dispersas, como ese pastor del que habla Santa Teresa de Ávila, que cuando caía la noche tocaba la flauta para reunir a sus ovejas diseminadas por las praderas. Bueno, pues es que qué bonita esta imagen del pastor reuniendo a sus ovejas diseminadas, tocando la flauta, de lo que el Señor quiere hacer con nosotros también. Reunir todas esas facultades dispersas para recogerlas, apaciguarlas, como cuando el rebaño queda recogido ya en el aprisco, y así poder hacer ese silencio interior y que Dios nos escuche. Pues una carta preciosa que nos invita a no desanimarnos en ese hacer silencio para escuchar a Dios. Bueno, como tenemos tiempo, tengo aquí otra carta muy cortita, la escuchamos y la comentamos también. Tiene una introducción preciosa que leo también porque me parece muy interesante. Dice: a quien posee todo pero no posee a Dios, todo le falta. Sin embargo, nada le falta a aquel que está despojado de todo, excepto de Dios. No hay más que una pobreza, la de estar privado de Dios. Bueno, pues con esta frase comienza esta carta que me parece muy interesante, ¿no? Sin Dios, por mucho que tengamos cosas, todo nos falta. Con Dios, aunque estemos despojados de todo, nada nos falta. Así lo decía Santa Teresa también. A quien Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Bueno, pues dice así la carta. Una madre de familia me ha escrito lo siguiente. Había ido a la habitación a abrazar a mi niño antes de que se durmiese. Al irme apagué la luz, pero de repente una voz angustiada me suplica: «Mamá, no te vayas». Me incliné sobre él. «¿Por qué, cariño?» «Porque cuando tú no estás aquí, yo soy pobre». Impresionante, ¿no? Esta afirmación del niño a su madre. Le he respondido a la señora: «Señora, no sé si alguna vez me ha impresionado tanto la palabra de un niño. Desde que las he leído, esas palabras de su Philippe, así se llama el niño, ¿no?, están en mi interior. Hubiera podido decir: cuando tú no estás, estoy triste, o cuando tú no estás, tengo miedo», lo cual hubiera sido banal. Además, la tristeza, como el miedo, se disipa pronto. Pero después de haber buscado un instante la palabra exacta que pudiera expresar de manera veraz su sentimiento, ha dicho: «Si te vas, yo soy pobre». Y eso va mucho más lejos. Un pobre es aquel al que le falta lo necesario, incluso el pan indispensable, y que a fuerza de faltarle puede acabar muriendo. Y eso es lo que su niño sentía intensamente aquella noche, que su mamá era su pan cotidiano, su razón de vivir, que sin ella él era verdaderamente pobre, pobre hasta la angustia. Bueno, pues hasta aquí la experiencia del niño con su madre. Pero ahora podemos trasladar esto a la oración, a nuestra relación con Dios. Y dice el padre Cafarel: ojalá que ese niño pueda un día decirle a Dios con el mismo ímpetu y la misma fuerza de convicción: Señor, no te vayas, porque cuando tú no estás conmigo, yo soy pobre. Ese día Philippe habrá aprendido a orar. Pues queridos hermanos, esto que nos dice el padre Calfarel nos lo dice a todos. Ojalá podamos tener todos nosotros la experiencia del pequeño Philippe, que también nosotros podamos decir de corazón al Señor: Señor, no te vayas, porque cuando tú no estás conmigo, yo soy pobre. Soy verdaderamente pobre, hasta la angustia, hasta faltarme el pan, el alimento cotidiano para poder vivir. Claro, que lo que sí sabemos es que, claro, la madre en algún momento se tiene que ir de la habitación, dejar durmiendo a su niño, o para acostarse ya en su habitación, o seguramente para seguir todavía un rato con las tareas de la casa, ¿no? Quizá también pues con su esposo, ¿no? Bien, pero nosotros sabemos que el Señor no se va nunca. Luego, nosotros no tenemos que experimentar esta angustia de esta pobreza del que le falta comida para hoy,
porque si nosotros no lo expulsamos, si nosotros no nos vamos, el Señor no nos deja nunca. Él sí que no se va nunca de nuestro lado. Nosotros podremos irnos de Dios, pero el Señor nunca se aparta de nosotros. Pues 2 cartas creo que preciosas que nos ayudan a seguir profundizando un poquito más en el misterio de la oración y en la actitud de silencio y la actitud de profunda pobreza, como decía antes también, ¿verdad?, pues el Papa Francisco en su catequesis de que somos mendigos de Dios, radicalmente necesitados de Él. La respuesta al oyente. Algún correo recibido, como siempre, agradeciendo, diciéndonos que nos escuchan de distintos sitios, alguna cosa particular también que he contestado, pero hoy no tenemos nada así que contestar en antena que haga referencia especialmente al contenido del programa. Por eso simplemente recordarles en esta sección que cualquier aportación, pregunta o duda, pero siempre sobre el tema de la oración, que es el que tenemos en este programa, pueden hacerlo escribiendo al correo maestro@radiomaria.es. Pues hasta aquí ha llegado hoy nuestro programa, en el que hemos visto con el Catecismo de la Iglesia Católica cómo la oración de contemplación es un don, una gracia, que debe ser acogida con sencillez y con humildad, y que nos lleva a una vida de comunión con la Santísima Trinidad. En la segunda parte, el Papa Francisco nos ha introducido en el misterio de la oración, y nos la ha presentado como un grito que brota del corazón del hombre para invocar a Dios desde una profunda confianza en Él. En la tercera parte, el Padre Caffarel nos ha invitado a encontrar a Dios en el interior de nuestro corazón, para ello cultivar el silencio interior y sabernos absolutamente pobres, mendigos, necesitados en todo momento de Dios. Terminamos también, como siempre, nuestro programa con una oración. De nuevo vamos a irnos a Santa Faustina Kowalska, de la cual estamos pues haciendo diversas oraciones que ella va recogiendo en este libro suyo, el diario de la Divina Misericordia. No es propiamente un libro de oraciones, sino que un poco de su experiencia vital, pero en medio de todas esas experiencias, pues Santa Faustina Kowalska va haciendo también de vez en cuando algunas oraciones. Pues vamos a unirnos hoy en esta oración de Santa Faustina Kowalska para terminar nuestro programa. Oh Jesús mío, tú sabes lo que experimenta mi alma al recordar aquellos tormentos. Bueno, se está refiriendo Santa Faustina a un momento que ha pasado pues de dificultades, tanto de luchas interiores como también exteriores, de dificultades con la comunidad y con las otras hermanas, y entonces por eso invoca desde aquí, desde esta situación de dificultad. Repito entonces que esto no lo había comentado. Oh Jesús mío, tú sabes lo que experimenta mi alma al recordar aquellos tormentos. Más de una vez me he extrañado de que los ángeles y los santos queden silenciosos cuando un alma soporta semejantes sufrimientos. Sin embargo, ellos nos aman muy especialmente en tales momentos. Más de una vez mi alma gritó hacia Dios, como un niño pequeño grita con todas sus fuerzas cuando la madre tapa su rostro y él no la puede reconocer. Oh Jesús mío, por estas pruebas de amor, sea gloria y honor a ti. Tu misericordia es grande e inconcebible. Oh Señor, todos tus proyectos respecto a mi alma están llenos de tu misericordia.
pues terminamos aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más. Recuerden que si quieren volver a escuchar este programa o cualquiera de los programas de Maestro Enséñanos a Orar o cualquiera de los programas de Radio María, los tienen en los podcasts dentro de la web de Radio María. Y recuerden también que pueden participar en el programa escribiendo al correo maestro@radiomaria.es. Han escuchado Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández.